No cabe duda que el López candidato perpetuo es el peor enemigo del López jefe del cártel del gobierno, porque pues siempre termina por escupir al cielo y le termina cayendo en la trompa. ¿Cuántas veces no escuchamos a López alardeando de candidato perpetuo que los guachos tendrían que regresar a sus cuarteles? ¿Cuántas veces no lo escuchamos? Muchísimas veces, muchísimas. Y yo soy de los que cree que sí, que los guachos tienen que regresar a sus cuarteles, que se tiene que fortalecer las policías de otra forma, policías municipales. Y bueno, ya llegando a pensarlo, si ustedes quieren, de manera más utópica, la solución está en que la seguridad pública regrese a manos de los ciudadanos, porque solamente así los municipios que tienen los menores índices de delincuencia en el país son los que controlan sus propios cuerpos de seguridad, y ahí están los números, esos no mienten. Bueno, el caso es que López dijo que no. López dijo que una vez que llegó a la jefatura del cártel del gobierno, que él amaba mucho a los guachos y empezó a descansar su gobierno, todo su gobierno, en la Secretaría de la Defensa Nacional. Y entonces los colocó como en un pedestal y los tiene bastante consentidos. Es increíble que la Sedena vaya a recibir en 2021 un presupuesto que ni siquiera juntas 8 secretarías van a tener. Y es el cuarto de los presupuestos más altos de todo el aparato de gobierno, de todo. Solamente quedan por detrás de la Secretaría de Educación Pública, que es la que más recibe dinero, 337,000 millones. La Secretaría de Bienestar, y ya sabemos por qué, que recibe 191,000 millones de pesos. Y este año, solo por el tema de la pandemia, pues el tercer lugar lo ocupa la Secretaría de Salud con 145,000 millones de pesos. Un presupuesto que ya nos dimos cuenta no es suficiente por todo lo que estamos viendo. 145,000 millones de pesos. Bueno, pues la Secretaría de la Defensa Nacional va a recibir este año 112,500 millones de pesos. 112,500 millones de pesos. Es un 39% más de 2018, cuando él entró ese año, en 2018, recibió 81,000 millones de pesos, o sea, es 39% más. El que quería regresarlos a los cuarteles los premia con 39% más del presupuesto. Esta cantidad de dinero es muchísima y está por encima del gasto que van a recibir 8 secretarías de Estado, que ahí les van: Marina, Gobernación, Relaciones Exteriores, Cultura, Función Pública, Economía, Trabajo y Desarrollo Territorial. Algunas de ellas que escucharon, de estas secretarías, pues son bastante importantes. Miren, ya ni siquiera hablar de temas como la ciencia, ¿no? Porque mientras otros países destinan el 3 o el 4%, países que son decentes, ¿no?, como el nuestro, 3 o 4% del presupuesto a la ciencia, en nuestro país no se, del Producto Interno Bruto, ¿no?, del presupuesto, en nuestro país no es ni siquiera el 1%, ni siquiera el 1%. Y luego aquí aparecen secretarías que son muy importantes. ¿Cómo está la situación en el país en cuanto a la seguridad pública? Pues de la patada, ¿no? Y, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, que es la encargada de las políticas públicas al interior del país, entre las que obviamente competen pues, crear mecanismos para que deje de haber tanta violencia. Esto no es, el mismo López lo reconoce, no es con la fuerza, pero eso sí le da mucho dinero a los guachos, ¿no? Y pues, entonces la Gobernación recibe mucho menos. Luego aparece, por ejemplo, en un año tan complicado donde se han perdido millones y millones de trabajos, la Secretaría del Trabajo y las otras 7 muy apenas se acercarían al presupuesto de la Sedena, la Secretaría de Economía,
La Secretaría de Cultura, bueno, la cultura, ¿cuál cultura? En México no existe. A los de la Marina, pues bueno, poco presupuesto, pero les regalaron los puertos y entonces ahí se van a hinchar de billetes, que va a ser una cosa bonita. Se van a hinchar de billetes los de la Marina en los puertos del país. Nada más cabe recordar que tenemos en el Pacífico uno de los puertos más transitados del mundo. 2, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Con eso tienen para divertirse. Fíjense, de hecho, el presupuesto de la Sedena es 16 veces mayor al que reciben los cárteles. O sea, me refiero a los partidos políticos. 16 veces. Y el dinero de los cárteles nos parece muchísimo, ¿no? A mí me parece una exageración que les den tantos miles de millones de pesos a los cárteles políticos para que terminen haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Y luego sirve comparar el dinero que les otorgó el genocida, el criminal Felipe Calderón a sus guachos cuando los sacó a la calle. Felipe Calderón, el criminal Calderón, en sus 6 años le asignó a los guachos 260,000 millones de pesos. En 6 años, más o menos un promedio de 43,000 millones cada año. Bueno, pues López Obrador en 2 años les va a estar entregando todo lo que Calderón les entregó en un sexenio. Esto quiere decir que no ha habido en México un presidente más militarista, cuando menos en los últimos años, esos años en los que se habla que en México hay, ¿cómo le llaman? Democracia. Eso. No hay uno más militarista que el propio López. Luego, comparado con el sexenio del delincuente Enrique Peña Nieto, la cifra total aumentó ya del sexenio de Calderón al de Peña Nieto, al total del sexenio, a 421,000 millones de pesos. Eso fue lo que les entregó Peña Nieto a sus guachos. Otro imbécil que también prometió regresarlos a los cuarteles, no los regresó, les dio más dinero y los tuvo en las calles. Es un promedio de 70,000 millones cada año. Bueno, pues López en 3 años, más o menos, superaría todo lo que les entregó Enrique Peña Nieto en un sexenio. Así de claro, ¿no? Se han asignado en 2 años 300,000 millones de pesos, 300,000 millones de pesos al ejército, lo que implica 100,000 millones de pesos cada mes. Cada mes. Hay una investigadora del CIDE, Catalina Pérez Correa, que dice que junto con el aumento de funciones y presupuesto, el poder del ejército dentro del Estado mexicano también ha crecido. Esto del Banco del Bienestar, Santa Lucía, el Tren Maya, todo lo que hacen y no tienen que ver con seguridad, son tareas en las que están directamente supliendo las funciones civiles del gobierno, creando burocracia y creando intereses, y por lo tanto no tarda en haber más corrupción en la Sedena. Otro investigador del CIDE dijo que esto no es culpa del ejército, sino de la política del presidente. Un académico de la UNAM y experto en Fuerzas Armadas, Javier Oliva, dijo que las encomiendas que les ha asignado López a sus guachos requieren de muchos recursos y por eso los está llenando de dinero. Este incremento indudablemente tiene que ver con el nivel de responsabilidad y la calidad de la responsabilidad que les está asignando. Los tiene trabajando en todo. No ha habido mayor gasto en defensa, en la Secretaría de la Defensa, en toda la historia del país, que el que está destinándole López Obrador a sus soldados. No hay presidente más verde olivo, así de claro, que López Obrador, el que los quería regresar a los cuarteles. ¿Ya ven cómo los engañan? ¿Ya ven cómo les prometen una cosa y hacen otra? Y él mismo se los dijo, ¿no? Una cosa es la campaña y otra cuando ya se gobierna. Claro, en la campaña les lavan, les doran la píldora. Y ahí van los incautos a darles el voto.
papelito en la urna y vean, el problema no es que estén los guachos ahí ya, el problema va a ser quitarlos. Ese va a ser el verdadero problema. Y todos los días se le ocurre a López una nueva función para sus soldaditos. Es terrible. Es muy, muy parecido a lo que se vivió en aquellos años de las dictaduras en Argentina, en Chile, cuando los militares mandaban. Y a López, pues ya lo vimos con Cienfuegos, ¿no? El propio Chencho Sandoval pues le dio un apretón de tuercas. Lo tienen agarrado de los cascarones, bien apretado. Él solito se metió ahí. El problema es que él se va a largar y nos va a dejar a esos soldados dirigiendo muchísimas de las funciones civiles en las que no tendrían que estar. Y a ver, quiero ver quién es el guapo que les va a decir regrésense a sus cuarteles después.